Una de las cuestiones que faltó nombrar es que la carrera, luego de recibirme en recursos hídricos, estuve en Melilla, cursando ahí la maestría, hice mi maestría en Melilla, así que soy un hillero Sí, millero. de aquel momento. ¿Eh? Por cuestiones de la vida me volví a Santa Fe a terminar parte de la formación de posgrado. Bueno, un poquito aquí en esta presentación, lo que voy a hacer hincapié es un poquito meterlos a ustedes en lo que es la hidrología, primero porque sabemos que son de distintas áreas, después mostrarles más o menos cómo arrancó todo este problema de la llanura, ¿sí? Porque van a ver que tenemos un grave problema cuando hablamos de llanura, sobre todo cuando queremos hablar de hidrología de llanura. Y después, en la última parte, va a venir quizás la parte más linda, donde queremos ver y resolver los problemas que hay en la llanura, ¿sí? En la hidrología. Y cómo me tengo que plantar ante esos problemas. Entonces, para no demorar, vamos a empezar un poquito con lo que es el agua. ¿Para qué es el agua? ¿Sí? El agua es un recurso vital, ¿sí? Aquí, englobando, están las cuatro aristas donde es vital para los seres humanos, para la energía, para generar energía, para todo lo que sea agricultura e industria, ¿sí? Es muy útil para todo esto. Por lo tanto, es un recurso súper utilizable y no podríamos estar sin ese recurso, ¿sí? Ahora viene el tema: ¿dónde está el agua? ¿Qué parte tenemos de agua? Esto es muy, hay un montón de estos gráficos, yo escogí uno, donde me dicen que sí, tenemos un montón de agua en el planeta, donde un 3% es agua dulce, ¿sí? Un 3%. Y dentro de ese 3% de esa agua dulce, tenemos quizás muy poco porcentaje, menos del uno, que es fácil de usar, ¿sí? Porque otra parte está, obviamente, los glaciares. ¿No ves que no vamos a ir a buscar agua a los glaciares para uso? O sea, tenemos un muy escaso porcentaje de agua dulce y disponible para que nosotros usemos, ¿sí? Entonces, si yo tengo algo que es poquito y lo tengo que usar para mucho, aparece lo que es el término, como dejo esto, gestionar su uso. ¿Sí? Voy a tener que gestionar. A ver, ¿qué es gestionar? Un recurso finito, tengo que ver dónde voy a... Ustedes hacen todos los meses con la plata, gestionan el gasto, ¿sí? Ustedes tienen la plata y van viendo cómo hacer, dónde invertir, dónde no, dónde hacer este gasto. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con el agua, ¿sí? Pero para hacer eso, ¿qué tenemos que saber? Estudiar el agua, estudiarlo. Ahí aparece lo que es la hidrología, ¿sí? La hidrología va a estudiar el agua en toda su interacción, relación con el medio, va a estudiar dónde está el agua, ¿sí? Todo lo que tenemos en esa definición, sus propiedades, cómo se comporta, cómo es el movimiento, qué factores lo afectan, cómo se relaciona. Súper importante, ¿sí? Ahora, ¿qué aparece con esta hidrología? Las demandas de una sociedad, ¿sí? Ahí aparece la ideología de la ingeniería, ¿sí? Porque claro, nosotros podemos saber muy científicamente qué es el agua, cómo es, pum, pum, pum. Ahora empieza a aparecer una demanda, porque ¿quién es la que usa? La sociedad empieza a necesitar esa agua. Por lo tanto, la sociedad empieza a demandar el recurso y la protección contra el agua, ¿sí? Hablo del recurso como uso y la protección contra el agua. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito agua, ¿qué hicieron nuestra civilización? La civilización, ahora sí estamos hablando. En los pueblos, o las pequeñas fundaciones, ¿a dónde se ponían? ¿Lejos del arroyo o cerquita? ¿Por qué? Porque iban caminando a buscar agua para el consumo. Ahora, ese agua había crecidas, ¿sí? Que afectaban. Entonces, no necesito usar el agua, pero protegerme también. ¿Tá? Entonces, eso hace que la hidrología empiece a pensar en una ingeniería, ¿sí? Es un análisis hidrológico. El análisis hidrológico es el que me va a determinar, por ejemplo, la demanda de agua, o sea, cuánta gente la necesita, cómo es la disponibilidad, cómo es el estado, dónde está la ubicación,
cuál es el uso óptimo de eso, ¿sí? Y, por ejemplo, la protección de los recursos, y cómo proteger el recurso hídrico. Entonces, dentro de todo esto es lo que nosotros empezamos a pensar desde la hidrología para llegar a la necesidad de la ingeniería aplicar ese conocimiento, ¿sí? Ahora, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Ustedes desde la primaria, no sé si la primaria, pero la secundaria sí, han visto lo que es el ciclo del agua, ¿sí? Están buenísimos los grafiquitos. Además, yo elegí uno medio feo, pero hay otros más animados, que se mueven las nubecitas y todo. Pero el ciclo del agua, ¿cómo empieza? Con una precipitación, un escurrimiento, parte infiltra, parte va al subsuelo, parte al acuífero, todo termina en un cuerpo de agua, ese cuerpo de agua se evapora, se condensa, se forman nubes y vuelve la precipitación. O sea, es un circuito circular. ¿Estamos? Entonces, genial. Acá hay un montón de procesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuentito este que yo les hice es muy lindo en palabras, pero todo tiene un proceso. ¿Por qué? Porque parte del agua precipita, esa va a escurrir y otra va a infiltrar. Ahí tenemos un proceso fundamental. ¿Sí? Después va a haber, para escurrir, para llegar allá, va a tener que pasar por los pastos, los bosques. Todo eso son procesos complejos. ¿Sí? ¿Y ahora qué aparece? Aparece la sociedad acá. Acá no está la sociedad. ¿Sí? Y yo que dije que la sociedad, ¿qué va a hacer? Va a demandar el uso. ¿Por qué? Porque va a necesitar agua, va a necesitar protegerse. Entonces, ¿qué es la demanda? Me van a causar problemas. No como problemas, dolores de cabeza, pero problemas. Si yo necesito que una sociedad tenga agua, es un problema. ¿Sí? Es un problema que tengo que solucionar. ¿Cómo voy a solucionar? Buscando, qué sé yo, una explotación de acuífero, captar agua de un arroyo, de un río, ¿ah? Soluciono el problema. Entonces, esos problemas van a traer proyectos y obras. ¿Y dónde los voy a poner a esos proyectos y obras? En el sistema natural. En el medio natural tengo que incluir esto. ¿Sí? O sea que yo cuando incluya eso voy a tener un esquema de esto, donde ¿qué aparecieron? Ciudades, campos cultivados, explotaciones, pozos, deforestación. ¿Sí? Hay todo un cambio que deja de ser natural y empieza a ser un medio antropizado. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto yo? Lo que tengo que aprender de esto es que mis obras deberían ser lo más amigable con el ambiente, porque si no, empiezo a tener problemas. Ahí ya empiezo a pensar que no solo las soluciones son de la hidrología o de la hidrología, sino que es interdisciplinaria las soluciones. ¿Sí? A lo largo de la charla vamos a ir viendo algunas cosas, cómo se fueron evaluando de manera interdisciplinaria. Pero bueno, estas obras que nosotros planteamos aquí deberían ser lo suficientemente amigables con el ambiente para no tener problemas. Entonces, nosotros lo que vamos a tener aquí, en esto, un sistema. Ese medio antropizado va a ser un sistema. ¿Sí? Nosotros por ahí los ingenieros, sobre todo la mayoría de las áreas, podemos definir sistema como un conjunto de procesos que me dan una respuesta. ¿Sí? Eso es generalmente usado. Yo voy a tener una entrada, va a pasar por un complejo sistema y va a salir una salida. En la hidrología, ¿cuál es ese sistema en el que tenemos como entrada o como forzante principal a nuestra a la precipitación? ¿Sí? La precipitación es el forzante y el que a veces siempre anhelamos que ocurra y a veces queremos que no ocurra tanto. Vamos a pasar por el sistema hidrológico y nos va a generar un escorrentino. Ese es el sistema que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, en función de esto, acá vamos a dividir
los sistemas en dos sistemas hídricos. ¿Sí? ¿Por qué dos sistemas hídricos? Porque una de las cosas que les voy a contar es los sistemas hídricos de llanura. ¿Sí? Entonces, para caracterizarlo, primero les tengo que mostrar lo que es lo tradicional, ¿sí? Para que veamos lo difícil que es pararse ante una llanura. Entonces, lo tradicional es el sistema hídrico llamado típico, ¿sí? Que es aquel que, si han visto algún dibujito de una cuenca o alguna bibliografía de hidrología o algo, habla de un escurrimiento ordenado, ¿sí? Yo, si me cae agua acá, yo sé que va a escurrir hasta un arroyito y de ahí va a ser directamente hacia la salida. O sea, hablo de un escurrimiento jerarquizado, ¿sí? Como tiene pendiente, que es un sistema que tiene pendiente, todo va a funcionar como les conté en el ciclo hidrológico. Parte va a infiltrar, parte va a escurrir y va a generar. Y todo es meramente cuantificable y fácil de ajustar. ¿Tá? Por ejemplo, yo en este tipo de sistema, si quiero hacer una obra en este punto, sé que voy a tener que tener en cuenta esta área para estudiar. ¿Sí? Si tengo una obra aquí, sé que tengo esa área para estudiar. ¿Qué les digo estudiar? Por ejemplo, si yo quiero hacer un puente, voy a poder calcular el agua que va a pasar en la máxima cantidad de agua que va a pasar bajo el puente. Y voy a poder calcularlo porque tengo un montón de bibliografía y un montón de cosas que han probado y han hecho estudios para este tipo de sistema. ¿Está? ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué pasa con un sistema hidrológico de llanura? Lo que empieza a pasar es que no tengo pendiente. ¿Sí? Que estamos hablando de pendiente del 5% y bajamos a pendiente mucho menos, hasta menos del 2%. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con un sistema? Pierde energía. Cuando yo no tengo pendiente, la energía del movimiento me la daba eso. Yo perdí energía. Entonces el agua no va a tener energía para moverse. ¿Sí? Y cuando se mueva, lo va a tener que hacer por sus propios medios. ¿Qué quiero decir por sus propios medios? Va a tener que levantar tirante para moverse. ¿Está? Mientras que el otro, con un poquito de tirante, ya se mueve porque tiene energía. Entonces van a aparecer sistemas como estos. ¿Sí? Donde básicamente tengo una pendiente nula, donde el agua cae y no sabe qué hacer el agua. Va a colmatar retenciones y va a infiltrar lo máximo y lo que pueda se va a ir evaporando. O sea, cuando hablamos de este tipo de sistema, lo que decimos siempre es que tiene un predominio del movimiento vertical del agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua no se puede mover, queda ahí y no le queda otra que infiltrarse o evaporarse. Entonces es vertical. ¿Sí? Este es bastante, eh, muy poco probable cuando suceden este tipo de eventos. ¿Sí? Ahora ustedes la pregunta podrían decirme, que la vamos a ver, es que hay grandes llanuras donde hubo crecidas ordinarias y se inundaron todos. Por ejemplo, donde está la facultad mía, en Santa Fe. Nosotros estamos a la salida de una cuenca de llanura y en el 2003 el agua nos tapó las casas. ¿Sí? Entonces decís, che, este señor me está diciendo. Ah, ya me puse como señor. Bueno. Entonces, me están diciendo de que el movimiento es vertical, pero ¿qué pasa? ¿Cómo te puedes inundar si el movimiento es vertical? Bueno, lo vamos a explicar después. Entonces, tenemos este sistema. Ahora, yo si en ese sistema quiero trazar una ruta ahí, ¿cuál es el área de aporte? ¿Dónde pongo la obra? ¿Dónde pongo el puente? Lo ideal sería acá, a ver, lo ideal sería que no interfiera con el medio.
debería poner un puente a todo lo largo de la ruta. ¿Sí? Eso sería el ideal, los ambientalistas me aplaudirían, porque directamente pongo un puente carretero, donde todo es luz de agua, todo es luz para paso de agua, y ya está, no hay problema. Bueno, es carísimo. Entonces yo ahí sí o sí tengo que hacer terraplén. Entonces, ¿cómo hago esa obra? ¿Dónde la calculo? ¿Cuánta agua me viene? Si no, no tengo nada definido. ¿Sí? Entonces ahí lo que aparece son eh, ¿qué puedo utilizar yo de lo que existía para diagramar en llanura? A ver, el término hidrología de llanura apareció en la década del 70, 75 en un congreso del agua, ¿sí? Acá en Argentina, donde se habló primero de llanura. Porque los otros que tenían grandes llanuras eran los rusos. Entonces no había una comunicación, sobre todo con la parte ideológica y el idioma, entonces no permitía eso, y acá en Argentina con esta problemática hubo algunos involucrados que empezaron a plantear el problema de Shanghái. Pero las obras ya venían de antes, ¿sí? Las obras se venían haciendo desde la década del 40, empezaron a hacerse obras con distintas soluciones a los problemas desde la década del 40. Entonces, ¿con qué se hicieron todas esas obras? Con estas hipótesis. ¿Eh? Por hipótesis aplicando modelos con el 5% dependiente, aplicando que nuestro sistema es lineal. ¿Qué implica que sea lineal? Que si llueve 10 milímetros, voy a sacar un caudal de 2. ¿Sí? Si mañana llueve 20, voy a sacar un caudal de 4. Eso es linealidad y proporcionalidad. Y ese principio es el que me lo dice toda la hidrología clásica. Toda la hidrología clásica me maneja ese principio. El sistema es lineal. ¿Sí? ¿Cuál es un sistema lineal? Por ejemplo, una playa de estacionamiento de un supermercado. Es todo impermeable, si llueve en 5, escurre X porcentaje, mañana llueve en 5, escurre lo mismo. ¿Sí? Y otra de las cosas que usaban esa hidrología clásica son modelos concentrados, que son cuando considero la cuenca toda completa como un sistema único. Entonces no le importa qué tipo de suelo hay, qué heterogeneidad tiene, simplemente la calcula como un único parámetro. Esas son las hipótesis para lo que es la hidrología clásica. Entonces, para diseñar en sistemas de llanura, lo que aparece es que esas hipótesis no se van a cumplir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tiempo de concentración con el cual yo necesito como insumo para ingresar a esos modelos es variable. ¿Sí? Y ahí la Milanini fue la encargada de resolver un poco ese tema. La escorrentía es no lineal. ¿Por qué no lineal? Porque tenemos un montón de casos que llueven 100 milímetros y no pasa nada, y llueven 100 milímetros en otra ocasión y tenemos crecidos extraordinarios. ¿Sí? Entonces, esa relación de lluvia caudal no es unívoca, por lo tanto ese sistema no es lineal. ¿Sí? Y después tenemos alta heterogeneidad en las áreas de apoyo. ¿Sí? Vamos a ver algunos procesos que me van a mostrar que tengo áreas que aportan casi el 100% y otras que no me aportan al 40%. Entonces, todo esto me tira abajo las hipótesis. Entonces, ¿qué hago para diseñar esto? ¿Cómo arranco? Del principio tengo que arrancar. Replanteando el modelo conceptual. Repensando el modelo conceptual. ¿Por qué? Porque el modelo conceptual que tenía del funcionamiento de una cuenca en llanura es totalmente distinto. A ver, esto lleva un proceso en tiempo. ¿Sí? Ya le dije, en a fines de la década del 70 se tiró el concepto, en la década del 80 fue negado ese concepto, el Instituto de Llanura fue uno de los primeros que empezó con esto, mediados de la década del 80 con la llanura, y después el mismo sistema mostró que las obras que se habían hecho sin el concepto de llanura fracasaron, no sirvieron y hubo que empezar a dar identidad. Entonces, ¿cómo planteo esto?
Bueno, los modelos conceptuales es dinámica hídrica. Primero ver qué es la dinámica hídrica. La dinámica hídrica es el movimiento del agua, ¿sí? ¿Cómo es su distribución? Esto hay que analizarlo. La variabilidad del tamaño de las áreas de aporte, ¿sí? ¿Recuerdan cuando yo les dije, mira, las defino bien? En la otra, ¿cuál es el área de aporte? Va para allá, el agua, ¿qué pasa? Fundamental. Procesos generadores de correntía. Desde que llueve a que sale el escurrimiento del caudal, ¿qué pasa? ¿Cómo lo puedo calcular? ¿Sí? Transformación, precipitaciones correntivas. Perdón, me equivoqué. Proceso general, ¿cómo se genera la escorrentía? ¿Sí? ¿Cómo se genera? Y en este sí, ¿qué pasa desde que se generó la escorrentía hasta que llegó al cauce? Por último, y no sería el último, porque dejé unos signos de pregunta, por último, era el criterio de diseño. ¿Qué uso para diseñar esto? Siempre que diseño la ingeniería, voy a tener una falla, ¿sí? Voy a tener un riesgo. Yo voy a diseñar una obra para que en probabilidad falla los determinados años. Eso se llama tiempo de recurrencia. Entonces yo digo, diseño para 100 años, ¿qué quiere decir? Que tiene una probabilidad de fallar en 100 años. ¿Está? Entonces, ¿cómo diseño esos 100 años en hidrología? Es muy diferente. Cada una de estas son líneas de investigación, ¿sí? Donde fueron dando distintos productos, ¿sí? Líneas de investigación de doctorandos y líneas de investigación de profesionales que se les dio por tratar de resolver en función de lo que experimentaban, ¿sí? De su experticia profesional. Este signo de pregunta lo planteo porque vienen nuevos desafíos que lo vamos a ver, pero lo dejé ahí para que después lo retomemos con estos nuevos desafíos que vamos a ver. Entonces, un ejemplito de cada uno, no los quiero matar con esto, ni demorar, pero esta dinámica hídrica lo permite hacer hoy lo que tenemos, las nuevas herramientas tecnológicas como los modelos 2D. Fíjense que en función de una topografía, yo aquí ya no sé si se alcanza a ver la línea de escorrentía, ¿sí? Entonces yo con un modelo 2D puedo visualizar cómo es la escorrentía y la dinámica hídrica de un sector. 30 años atrás, o voy a hacer más, 20 años atrás, esto no lo tenía disponible. Esto se hacía de manera de tratar de interpretar lo que va pasando. Hoy en día tenemos estas modelaciones que me permiten hacer esa dinámica hídrica. ¿Tá? Esto es aporte del ingeniero Gandolfo. Gandolfo fue un profesional de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Universidad de Santa Fe. Toda su, toda su formación estuvo haciendo canales, ¿sí? Y lo que estuvo viendo es que los canales no funcionaban. Pero no le quedaba otra que hacer canales. O sea, tenía que hacer canales, pero se veía al final. Entonces el tipo empezó a mirar, a estudiar, a ver cuál es el problema. Y él, de simplemente experimentar y leer, generó este estudio, que está muy bueno. Es la variabilidad del tamaño del área de aporte. Fíjense, esto es lo que nosotros vemos topográficamente. Topográficamente, ¿qué vemos? Una cuenquita, un cauce, un almacenamiento y una salida. ¿Sí? Vimos eso. Diseño ahí, está una horita acá, la diseño tranquilamente. Digo, esta área me genera un caudal de 2 metros cúbicos, pum, pongo una alcantarilla y me voy a mi casa. ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Esta agua ven que sale por algún lado? No. Sigue lloviendo, levanta el nivel. Está sin miedo en todas. Sigue lloviendo, se unió todo, sigue lloviendo, se encharcó todo y todo va a querer salir por ahí. O sea que mis 2 metros cúbicos que yo calculé, me quedé corto, porque al aumentar la lluvia, al seguir la lluvia, esto se colmató y ahora quiere salir todo por un estado. ¿Está? Entonces, esto
En Santa Fe sucede en un 60% de la provincia. ¿Sí? Y como no me van a creer con los dibujitos esto, la realidad lo muestra abajo. ¿Sí? Esto es una de estas unidades de almacenamiento donde vemos 2014, acá no van a ver nada porque no se ve nada, pero acá empiezan a aparecer las manchas y acá ya vemos esas cubetas. ¿Está? Esas cubetas en lugares donde no están descargando demoran años, ¿eh? Porque una vez que se llenaron, no alcanzan a vaciarse, que vuelve a llover y pueden estar años. Campos productivos, muy buen rinde, pero llenos de agua. ¿Sí? Porque no eran bajos, no son bajos. ¿Está? Eran campos productivos. Pero ¿qué pasó? Por lo que es el comportamiento del sistema y yo no tener una respuesta, en ciertos periodos quedan unos años con agua. Bueno. Otros son los procesos generadores de correntía, otra línea de investigación que yo les decía. ¿Qué es este proceso de generación? Nosotros en hidrología siempre estudiamos el proceso de generación de correntía, es cuando la intensidad de la lluvia es mayor que la capacidad de absorción del suelo, ¿sí? Existe el escurrimiento. Al suelo imagínenselo como una esponja, la esponja de lavamanos. Abro la canilla, tiro agua y al primer chorro lo absorbe. ¿Qué pasa? Inmediatamente se satura y cuando le tiro agua empieza a salpicar. Ese es otro proceso de correntía que es por saturación. Cuando el suelo se satura, lo que llueve rebalsa. ¿Sí? ¿Yo qué les dije? Que teníamos un alto movimiento vertical. Entonces, si es vertical el movimiento, ¿qué va a hacer el agua que infiltra? Me va a levantar el nivel freático, me va a levantar la napa. ¿Sí? Entonces, cuando esa napa llegue a superficie, mi cuenca se va a comportar como un área totalmente impermeable. Lo que llueva va a escurrir. Ah, ¿vieron? Mirá que no me lee para no errar. Febrero del 2000, lo miré esto y abriste el otro. Febrero del 2003, ¿sí? Febrero del 2003, abril del 2003, junio del 2003. Esto era el proceso de saturación pleno evento de la crecida en Santa Fe. ¿Qué quiere decir? Que con una lluvia en una semana de 300 milímetros, cayó sobre una cuenca totalmente húmeda, o con nivel freático casi en superficie, lo que generó una escorrentía, un traslado de agua totalmente hacia agua. O sea, lluvias que quizás pasan desapercibido cuando esto está totalmente... Esto, si les muestro ahí una foto, es verde, no hay agua, no hay nada. ¿Tá? Esto ya estaba cargado. Lo mismo pasó la semana pasada con Varadero, habrán visto hace 15 días. Si uno ve, en el transcurso de, estuvo lloviendo y cayeron esos 300 milímetros. Obviamente no hay con qué darle esos 300 milímetros, pero se incrementó porque ya venía cargado el sistema. El sistema de llanura, que esto te muestra que tiene memoria, ¿sí? Nosotros en una cuenca urbana no hay memoria hidrológica, porque si llueve hoy, va a ser el mismo comportamiento que si llueve a la tarde. ¿Por qué? Porque no es que condiciona el evento de la mañana que pasa a la tarde, porque se va el agua. Acá el agua es como que yo tengo un fuentón, y cada lluvia voy llenando el fuentón. Si ese fuentón no se vacía, llega un momento que rebalsa. ¿Sí? Esa es la memoria del sistema. Eso es lo que hay que hablar. ¿Por qué? Porque me va a interesar para el evento de hoy lo que pasó en los meses anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, en este calculamos en un momento que tiene una memoria de los bajos, esta es toda la zona de bajos submeridionales, tiene una memoria de entre 3 y 4 meses. ¿Sí? 3 y 4 meses. Lo que pasa 3 o 4 meses para atrás me va a repercutir aquí adentro. ¿Sí? Bueno, esto es eh, una interpretación con un modelo matemático, de poder identificar las áreas, ¿eh? Estas áreas que son las generadoras de corrente. ¿Sí? ¿Por qué les digo que son generadores? Porque esas áreas son las primeras que se van a saturar y estas enseguida me van a generar escorrentía. Por lo general esa área está cerca de los arroyos.
Entonces es muy rápido. Cuando llueve va a ser muy rápido. ¿Está? Y acá es donde viene el tema del tiempo. ¿Sí? No es lo mismo. Esto, tenemos a Nino, que cualquier duda de esto le preguntan a ella, que fue la de la tesis doctoral. Pero ¿qué quiere decir esto? No es lo mismo cuando tengo la cuenca seca y el agua tiene que pasar por toda la cuenca hasta llegar al arroyo y después de ahí ir hasta la salida, que caiga en esta zona y vaya rápido. O sea, no tiene traslado. Entonces esos son tiempos. Y en la hidrología ese tiempo me va a determinar caudales. ¿Está? Entonces, ese es el otro estudio donde se analizaron los tiempos. ¿Sí? También interpretamos que los tiempos de respuesta del sistema, cuánto tiempo se genera una crecida, cambian en función de cómo está húmeda la cuenca. ¿Sí? Es importantísimo. Eso tira por la borda los conceptos de la hidrología clásica. ¿Sí? La hidrología clásica dice que el tiempo de una cuenca es el mismo de la cuenca. Siempre. ¿Sí? Luego va la bibliografía, 90 fórmulas debe haber, y varían todos los distintos tiempos, ¿verdad? Pero esta, en la realidad, nosotros vimos este funcionamiento. Bueno, una vez que tengo todos esos estudios, o parte de esos estudios, vienen los desafíos, ¿sí? Porque si interpretar el funcionamiento del sistema es complejo, imagínense lo que va a ser tratar de solucionar con ese conocimiento que lo fuimos armando, solucionar los problemas, ¿sí? Problemas que son muy, muy característicos. Por ejemplo, inundaciones crónicas. Continuamente, cada 5 o 6 años tenemos inundaciones. E inmediatamente después tenemos una sequía. ¿Sí? Por lo general tenemos una inundación o una sequía. Una inundación, una sequía. El proceso suelo-vegetación. ¿Sí? Cómo fue cambiando el uso del suelo, cómo van cambiando las coberturas, ¿sí? Cómo cambia el proceso de generación de cultivo, ¿sí? Todo eso también genera. Y aparte aparecen lo que son los eventos climáticos extremos. ¿Sí? ¿Qué hago para solucionar un evento de cierta característica? Entonces, partiendo de esto, vamos a lo que eran estos desafíos, las inundaciones, para que vean que por ahí, en 2001-2002, fue una gran inundación, sequía al 2008-2009, después 2015-2017, al norte, en Santa Fe, también hubo una crecida extraordinaria, y después, la más reciente fue una sequía, que fue la más grande hasta el momento, que comparada con la década del 40, que también trajo muchas pérdidas. Todo esto trae muchas pérdidas, ¿sí? Tanto la sequía como la sequía. ¿Sí? No solo económico, sino social también. Gente que deja una casa, gente que no puede ir a trabajar, que los niños no van a la escuela. Es bastante complicado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, empezar a plantear obras. ¿Sí? Y acá, bueno, un poquito pongo en lo que se pensó desde la planificación. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un problema, tenemos esta situación. ¿Sí? El disparador es cómo diseño una ruta para unir dos localidades o unir localidades y también vincularlo con la parte colectiva. ¿Sí? Tengo que armar una ruta. Era lo primero que les dije yo, ¿sí? Cuando dijimos, ¿qué hago si tengo aquí una ruta? Bueno, ¿qué se nos ocurre a nosotros? ¿Qué se nos ocurrió siempre? Hacer una ruta. ¿Qué hacemos? Más corto. ¿Eh? El camino más corto. El camino más corto. ¿Y qué hago acá? Para que no se inunde. Llenar. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Un terraplencito con la ruta, ¿eh? Y listo. Se acabó el problema. ¿Está? Y es más, como somos inteligentes, voy a decirle, no voy a hacer alcantarilla para que esta gente no se inunde. Y se inunde esta. Total, es la mitad. Por lo menos no voy a perder todo, ¿o no? ¿Eh?
Bueno, pasa esto, ¿sí? Estas fotos hay un montón. ¿Por qué? Porque hicimos eso. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Durante la crecida hay un problema, porque eso es irreal, es irreal. Eso pasa en el momento. Al otro día van los productores y te la rompen a esta ruta. Seguro. Porque pues, no. Si esto pasaría agua, yo me quedo sin agua al otro día. Entonces van y lo rompen, no hay manera de controlarlo. No estoy hablando de 200 metros, estoy hablando de varios kilómetros. Entonces lo rompen. A la noche, a la madrugada, van y rompen, abren con una red. Más, lo hacen entre pueblos. ¿Eh? Hay un pueblo que está con agua, el otro no, y van a la noche y lo rompen. ¿Tá? Para que se inunde el pueblo y ellos no tengan agua. Entonces, este tipo no funciona este sistema. Y además hay otro problema en periodo de sequía. Si yo produzco un cierre, ¿cómo pasa el agua? Cuando hay poquita agua, ¿cómo pasa el agua para el otro lado? ¿Eh? ¿Qué hay? ¿Un sistema ahí? ¿Pasa agua? ¿Vos no? No, directamente, si hay una barrera, no pasa. Entonces en época de sequía no pasa el agua. ¿Sí? Y el poca agua que quedó del otro lado. Y no va a pasar agua. Acá es donde nos vienen a plantear siempre el problema que quieren agua. ¿Por qué no me hacen un canal para traerme agua? Y yo les digo, ¿dónde está el agua? ¿Sí? Y el agua no la podemos inventar. ¿Sí? El agua tiene que estar desde antes. Cuando estaba el agua hay que tratar de tenerla de alguna manera. ¿Y dónde la vamos a tener? Mejor que un filtro. O sea, siempre es buena que venga el agua. Hay que regularlo. Bueno, entonces, para este tipo de soluciones, lo que se planteó. Voy a volver un poquito al anterior. Lo que se planteó es una gestión para tratar de poner a las dos partes interesadas para ver qué pasa. A ver, este tipo de situación sucede entre Santiago del Estero y Santa Fe. ¿Sí? Tenemos un cambio de uso de suelo en Santiago que genera mucha escorrentía, pega en Santa Fe y pasa y inunda Santa Fe. ¿Sí? Entonces, se trató de un trabajo de gestión donde tratan de comunicarse con los productores, con la gobernación y todo, para trabajar en conjunto y buscar una solución para que todos sean los menos afectados posible. ¿Sí? Entonces, de esa manera se llegó al entendimiento de hacer un tipo de obra como un hidrovial. ¿Sí? Generar una ruta, ¿sí? Con una cierta alcantarilla, con una cierta condición. Son denominadas una alcantarilla que me van a permitir pasar el agua en momento de sequía, que la poca agua que venga pase por abajo por la ruta, pasa, pero cuando empieza a haber exceso, desborda hacia un canal lateral y es conducido hacia los costados, hacia el río Salado o hacia la cañada de la Ribera de. Pero este sistema es una obra flexible, adaptativa, que me permite vincular los dos periodos, tanto exceso como sequía. ¿Sí? Ahí creo que tengo un mayor detalle de cómo es esa alcantarilla puente. ¿Sí? Me va a permitir eso. Entonces, ¿qué genero con esto? Que en época de sequía me circule agua y en exceso el agua que pasa es la que es capaz de conducir aguas abajo. ¿Sí? Si yo puedo conducir 10 metros cúbicos, bueno, mi alcantarilla va a estar diseñada para que siempre pasen 10 metros cúbicos. Entonces, lo único que yo estoy transfiriendo al otro lado son lo que yo puedo conducir. Y no va a haber exceso. Cualquier obra en Villa Luna tiene sus inconvenientes. ¿Sí? Cualquier obra. ¿Por qué? Porque tiene problema ambiental, tiene problema técnico, problema social. Y este fue solucionado de esa manera, buscando una armonía con todos los actores involucrados. Por otro lado, tenemos otro problema grave de hace años. ¿Eh? Chaco, toda su red de canales de Chaco, productivo, lo saca por territorio santafesino. ¿Sí? ¿No? Todo lo que ellos sacan del agua, lo sacan por territorio santafesino. Fíjense que
de Santa Fe no hay nada. Lo sacan todo por acá abajo. Entonces, bueno, ahí, ¿cuál es el problema? El problema es cuando hay crecida, que nos viene toda el agua, y cuando hay sequía, y el agua que pasó por acá ahora no la tenemos. Vamos a poner compuerta. Y los chaqueños se quejaban porque con la compuerta no podían sacar el agua. Ese era un tire y afloje entre las dos provincias de que no te parecía esto que no lo podías tocar. Vos ibas y mirabas el canal y ya tenías culpa de algo. Porque seguro tenías culpa de algo. Entonces lo que se llegó a un entendimiento de poner unas obras simples, obras hidráulicas, que eran escalones de fondo. O sea, el canal tendrá 3 metros de altura, esto eran 60 centímetros, lo que generaba un embalse de agua para que el productor en época de sequía iba ahí, sacaba con el camión y le llevaba agua al ganado. ¿Tá? Entonces, de esa manera teníamos para estiaje o para poca agua baja, teníamos un almacenamiento de agua y para eventos extremos, cuando el canal está lleno, no se entera que está el escalón de fondo. El agua pasa igual como si nada. ¿Sí? Bueno, eso fue convencerlo a los chaqueños que esto podía funcionar y esto fue bastante laborioso, pero se logró y estas obras hay una ya realizada y había otras 3 más por realizar. ¿Sí? Pero fue una linda obra que, bueno, soluciona un poco el problema ese. ¿Bien? Otra cuestión que aquí vamos a hablar de los canales, de una red de canales. En esta red de canales, nosotros acá tenemos toda zona productiva, ¿sí? Todo centro de la provincia de Santa Fe, llanura pampeana, donde tenemos muy alto índice de productividad en cada campo. Me empiezo a encontrar con este escenario cuando empieza a llover. ¿Sí? Y una vez que terminan los eventos, queda esta mancha durante un buen tiempo. ¿Sí? O sea, que donde vemos estas manchas, ¿eh? Todo esto, fíjense que esto es agua. Vamos a volver para atrás, acá no está esa mancha, ¿ven? Estos son campos con agua, todo eso. Está todo encharcado y no sale, no sale. Este tipo de cosas pasaron en la provincia en la década del 30, donde la provincia en esa década no pudo sacar de producción, tampoco tan productiva, pero tenía su herramienta, pero tenía todo con agua durante un año. Entonces, ¿qué se hizo en ese concurso? Se empezó a hacer hidrología clásica. Y yo digo, bueno, tengo acá un charco, ¿qué hago? Y hago un canal hacia acá abajo. Acá no me entró en la imagen, pero esto ya es como una cañada. ¿Eh? Entonces, ¿qué hago? Bueno, un canalcito para sacar el agua. ¿Eh? Ahí, le tiro un canal y fíjense si se ve la imagen que hay unas conducciones. ¿Eh? Le hago un canalcito para sacar el agua. Bueno, tampoco lo vamos a hacer tan recto. Vamos a ir siguiendo una conducción. ¿Eh? Y la unimos. Así se hicieron la mayoría de la red de canales. ¿Está? A ver, ¿están mal o están bien? Y estaba como estaba porque había que solucionar un problema. Había que hacer algo. ¿Por qué? Porque esto se quejaban. ¿Sí? Y eran muchas datas las que perdimos. ¿Qué pasó? Se pensó en soluciones como esta. Soluciones que eran las que se podían ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había un conocimiento del funcionamiento. ¿Y qué veías vos? Que estabas encharcado, agua de 1 metro tenía. Entonces, que bueno, hago la manera. Entonces hicieron este canal, este. Cada manchón hizo un canal de descarga. ¿Sí? Algunos todavía no han sido intervenidos, pero la mayoría. Entonces se hizo eso. Ahora, veamos cómo, con lo que aprendimos, cómo solucionamos acá. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos? Aprendimos la dinámica hídrica. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una dinámica hídrica donde podemos identificar esas secciones de conducción.
Y también podemos identificar las áreas de almacenamiento. ¿Se acuerdan que a medida que íbamos llenando el- la, me sale. La cubeta la íbamos llenando, se iba uniendo? Entonces, fíjense, voy llenando y se va uniendo. ¿Sí? Una vez que se une, en algún lado va a ir el agua, naturalmente. ¿Sí? O sale por uno de estos, que sea el que más pueda, porque acá siempre, fíjense que por donde va la ruta es alto. Entonces, en algún lado puede cruzar o en algún lado tiene que salir de forma natural. En este caso, la pendiente, una vez que se llena, tiende a ir hacia el norte. Entonces, ¿qué me conviene acá? Y lo que me conviene acá es hacer un canal por el centro del bajo que junte toda el agua de esos bajos y con poco esfuerzo volcarlo hacia el arroyo. Entonces, este canal, ¿sí?, me sirve para aliviar toda un área que hoy está intervenida con 6 o 7 canales de esa manera, donde el movimiento de agua es muy grande, de tierra es muy grande, y donde corto campos productivos con un canal. Porque obviamente esta gente que está acá no se inunda, y yo le estoy metiendo un canal de 2 3 metros de profundidad por 5 metros de base, de boca. O sea, el corto el campo. Entonces, eso lo solucionamos con canales de este estilo. A ver, este canal no va a impedir que se llene de agua el puente. No lo va a impedir. Lo que me va a ayudar es a vaciarlo. El golpe de agua, voy a tener golpe de agua y se va a llenar. Pero después lo va a vaciar. ¿Sí? No va a quedar con agua. Entonces, algo que quedaba de a un año a 6 meses con agua, hoy va a tener 15 días. Entonces, en eso cambia un montón. Cambia un montón la cabeza del productor. Otra de las cuestiones que pasaba acá, ustedes van a ver las localidades. ¿Sí? Entonces, si esto se llena de agua, no lo vacío, ¿qué pasa? En algún momento va a afectar a la ciudad si sigue creciendo. Es como que estoy llenando atrás un globo. Cuando explote el globo, ¿sí?, entonces esto también lo usábamos como sistema de defensa. Si yo atrás vacío, menos chance de dar riesgo a las localidades. Entonces estaba muy bien esa unión y esa educación a los productores para que aprendan este tipo de sistemas. ¿Estamos? Bueno, ya terminé. Entonces, el diseño de obras tiene que tener un enfoque integral, ¿sí? Todo lo que sea la dinámica de hídrica, ¿sí?, una modelación adaptada, ¿sí?, a esos requisitos que teníamos en llanura, un monitoreo, no le nombré monitoreo, pero si no tenemos monitoreo no podemos calibrar los modelos y no podemos saber qué pasa. Esto que vimos en la dinámica hídrica es con un monitoreo fuerte ahora de imágenes satelitales de alta precisión y todo. Antes no lo teníamos. O sea que imagínense el avance que tuvimos. Y después, diseño de obras flexibles, ¿sí?, como les mostré. Son flexibles porque permiten en distintas circunstancias poder actuar. Nuevos desafíos, cambio climático, ¿sí?, es lo que viene, es lo que está, es lo que ya está. Mayor riesgo de inundaciones. A ver, mayor riesgo y sequías más severas, fíjense. Y pérdida de humedad. ¿Por qué será todo esto? Se me dice que va a haber más precipitaciones, ¿sí? El cambio climático, los modelos dan que sí, va a haber más precipitaciones. Va a haber también más temperatura. Entonces eso me cambia el balance hídrico. Y también me dice de que va a haber precipitaciones más abundantes en corto tiempo. Que es lo que está sucediendo hoy en día. ¿Sí? ¿Y qué dice eso? Que eso me va a generar sequía. Obviamente, si llueve todo en un día, durante el otro periodo no va a llover. Y esa agua que llovió en un día se fue o te escurre. ¿Está? Entonces, esto es un nuevo desafío que va a cambiar a cómo empecemos a diseñar nuestras obras. Vamos a tener que hacer un análisis de escenarios, ¿sí?, los escenarios, los pronósticos hasta 25, 50 años, hacer un modelado hidrológico, ¿sí?,
y un diseño hidráulico para lo que viene. ¿Está? O sea, cambio el paradigma. Ya no diseño con datos históricos, sino que voy a tener que diseñar para datos futuros. ¿Sí? Este tipo de cosas ya la hemos empezado a implementar, por ejemplo, no en Llanura, pero en Tercel, en Chubut, en un río, donde hacen una toma de agua. Ya hicimos un análisis de lo que sería el cambio climático, o sea, la variabilidad climática, la de la precipitación y los caudales. Y ya obliga a disminuir un 10% el agua que iban a sacar de un cauce, porque de acá a 20 años iba a haber una disminución de caudales. Entonces vos ya, no ya empezás a prever eso, que antes no lo podías hacer, no estaba esto estudio. Entonces, ¿cómo seguimos? Con esta termino. Pensando en plantear un financiamiento siempre en conjunto, público-privado. Imagínense que los conocimientos salieron hasta ahora desde la universidad, pero un mejor ajuste en todo lo que sea producción. Si a esos productores voy a decir, mira, con estas obras te vamos a mejorar el rinde, te vamos a mejorar el problema, hay aportes y hay acercamiento, tanto con comité de cuenca, etcétera. Integración del conocimiento. Demostré que una persona con simplemente experimentar y llevar eso al ámbito científico resolvió un problema en la llanura. Entonces, integración tanto académica como local, como territorial es fundamental. El diseño de obras flexibles, ¿sí? Necesitamos obras que se adapten a un sistema cambiante. Formación y transferencia, obvio, todo esto hay que tratar de difundirlo, de acercar, porque los tomadores de decisiones tienen que tener esta información, ¿sí? Obviamente que te vas a pelear, pero bueno, a la larga hay que lucharla porque además tenemos una aliada, que la aliada es la naturaleza. La naturaleza fue mostrando de que tenemos otra realidad en la llanura y hay que abordarla de esta manera. Sostenibilidad en el plazo, a largo plazo, o sea, tienen que ser políticas de largo plazo y colaboración interdisciplinaria. ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que haber sociólogos, ambientales, biólogos, todos en un mismo paquete a la hora de una obra. Yo les mostré algunas obras que no era solo un problema técnico, sino que teníamos problemas sociales, donde tenés que interactuar y tratar de dar una solución con la sociedad y no tanto de la parte de ustedes. Bueno, y aquí terminé. Muchas gracias por la atención. Como ven, mostrando los libros. ¿No preguntas? Así, yo te lo doy. Por fuera no sé, no sé qué común el tema, pero esas cuestiones que tienen que ver con soluciones basadas en la naturaleza. Sí, sí, eso también se busca, sobre todo en ámbitos urbanos. Hoy se está buscando mucho eso, terrenos verdes, humedales. Por ejemplo, en Santa Fe ya se está buscando, hay muchos reservorios que se hicieron para nuevos loteos para tratar de disminuir la escorrentía, de trabajar con estas soluciones en la naturaleza para adecuarlos para que sea un ámbito agradable para estar y hoy no sean un paredero de mugre, por ejemplo. Pero después techos verdes, pavimentos permeables, todo eso son opciones que se van haciendo. Sí. A ver, en este tipo de obras grandes no, no entramos en eso porque están en la naturaleza y sos vos el que va a intervenir ahí. ¿Está? Sí. Gracias por la charla. Aunque, hace un rato hubo una charla sobre conceptos generales de capital de ecología. Tengo conocimiento de que hace unos 30 años, por poner un número, se viene aplicando la llanura pampeana en general un aumento de las napas, y eso está muy estudiado, seguramente conoces, en la zona de Villa Merced, del país. El aumento de napas fue tan alto, los 4 millones, que apareció un río nuevo, que es una parte del río. Seguramente que responde a las características locales, pero el proceso en términos generales de donde hay particularmente de agricultura intensiva. Incluso en la zona
Estas dos, en la animación del núcleo, he visto gráficos de grupos de robots que pasan en 30 años de 11 metros a 3 metros. El grupo, o sea, las personas con un perfil ideológico advirtieron a los ingenieros agrónomos y la gente vinculada al sector de que esto se venía, que es un proceso largo y se empezó a reconocer hace mucho más de 10 años. Pues, mirá, primero, todo lo que hablemos de NAPA está en un proceso de los últimos 10 años se viene trabajando. Hay grupos que dicen que no es un problema de cultivos, hay otros grupos que dicen que es un problema de... También ese cambio de 14, 15 metros a 7 o a 3 en Rafaela, eso, también lo asocian a un cambio del régimen de precipitación. El régimen de precipitación en la década del 70 cambia, y entonces si vos los pones juntos también. Es una unión de cosas, ¿sí? Es una unión de cosas. ¿Por qué? Porque vos con el cambio del cultivo, vos generaste que una pastura que llega a tener, que está preparada, a eso ya hay algún agrónomo que me corrija, está preparada para ir más abajo a sacar agua, ¿sí? Vos cambiás la pastura por soja y la soja no tiene esa capacidad y quizá no necesita tanta agua. Entonces, vos ahí empezás a sumar los milímetros que no está sacando tu cobertura vegetal y eso se va acumulando. Sumado a eso, más un cambio de régimen, es todo un proceso de llegar a esos valores. Cuando vos hablas de sequía extrema, como fue en el 2022, 2023, si bien no tuviste lluvia, no tuviste un descenso muy grande de agua. Entonces eso también te dice que tenés un problema de una actividad que puede ser el cambio de uso de suelo que te está generando eso. Mi tesis doctoral es eso, básicamente es el ascenso del nivel freático generando esa escorrentía. O sea, ese ascenso del nivel freático, como hipótesis lo planteábamos al cambio de uso del suelo porque te va generando un colchón de milímetros que no sacaste en ese año. No es la única causa, sino que también el aumento de las precipitaciones. Obviamente. Pero estamos en una etapa de eso. Hay un grupo que yo vi que defendía que eso no es, ¿sí? Pero después otros ya fueron tomando la actitud que pueden ser los cultivos de Recuerdo que hubo una persona de Marco Juárez, sí, en el Bautito se hizo una especie de, no sé, artículo, todavía no se hablaba, se voy a posible la solución de producción de para que conozcan. Bueno, Marco Juárez se oponía, era el discurso, vamos a hablar del tiempo pasado, ¿sí? Porque esto eran dos discursos diferentes, Marco Juárez con Ita Rafael. Después llegaron un momento que empezaron a hablar más o menos el mismo idioma. Pero en un momento eran dos cosas diferentes. Pero ¿sabés qué pasa? O sea, lo que les dije yo. Cuando vos tenés el conocimiento y la realidad la aliada a la naturaleza, ¿está? La naturaleza a la larga te va a mostrar. O sea, si vos trazaste tu ruta y no tenés la naturaleza te va a decir si estaba bien o no. ¿No? Te lo va a indicar. Gracias. No, no. Una consulta. ¿Puede hacer? Bueno, me encantó la charla y la aprendí un montón. ¿Alguna especie de evaluación de impacto de estas obras? ¿Hay evaluación previa o posterior también? La realidad, ¿qué implica la realidad? O la... No, la realidad. Eso creo que lo sé, pero la realidad. ¿Te hace alguna? Todo proyecto tiene que empezar con un impacto ambiental, social y económico. Todo proyecto. ¿Por qué? ¿Para qué voy a diseñar un proyecto si no pasa la parte ambiental o social? ¿Para qué? ¿Sí? O sea, los órganos internacionales te piden eso. Vos pedís un crédito y te piden, bueno, presentame primero el informe de impacto ambiental, el social y económico. Por ejemplo, en la Secretaría no teníamos quien haga un impacto social y económico. Y decís, ¿cómo? Y no, se hace el proyecto. Entonces vos tenías que salir a buscar a alguien que haga un impacto social y económico y que te tenía que dar bien porque la obra ya había que hacerla. ¿Ves? Nosotros hoy tenemos un proyecto
la provincia tiene hoy un proyecto de, no sé si han escuchado, un puente carretero que une Santo Tomé, la ciudad de Santa Tomé, con Santa Fe. Son dos ciudades que están juntitas. Siempre tuvo problema. Ahora, ese proyecto salió, el proyecto ya está licitado y adjudicado, y en el proyecto hay que hacer el proyecto ambiental, el impacto ambiental. O sea, y no le digo que es el único. Hay muchos que sale la obra, ya está puesto el monto y todo, ya está adjudicado, y en el proyecto dice que hay que hacer el proyecto ambiental. Entonces, perdón, el impacto ambiental y la gestión. Tú decís, che, y si nada, si es inviable, ¿qué hago? Bueno, esas son cosas que en la teoría, a ver, con un crédito internacional no pasa. Con un crédito internacional, como tenés que ajustarte a otro tipo de criterios y reglamentos para que tengas dinero, no pasa. Primero tenés que presentar esto, cuando le demos el clic, recién pasa. Entonces eso te ordena y te ayuda. Pasa que después vas o no, a las urgencias y como está la plata, tenés que resolver. Y las cosas pueden salir mal. ¿Sí? Pero es todo así. La administración es complicada. Uno cuando lo mira de afuera tiene una visión y cuando lo mira de adentro te cambia la visión totalmente. Ah, sí, se entiende. Y la urgencia y hay personas allá abajo del agua viviendo. ¿Se entiende? Yo no, por ahí. Yo les voy a decir, cuando nosotros planteamos obras en los bajos submeridionales, los bajos submeridionales parece que no hay que tocarlos. O sea, los ambientalistas, o sea, yo tenía amigos ambientalistas, me fueron a pegar. Y yo le digo, pero ¿por qué me venías a pegar si no viniste a hablar? Entonces yo le digo, calidad de vida es ambiente. Una persona de este lado que tuvo el cadáver de la esposa una semana porque no la podían sacar, lo tuvo en la mesa de la casa, eso no puede suceder. Yo le tengo que dar una vinculación de una ruta, una salida a una persona que tras que se está inundando, no puede, o sea, le tenés que dar solución. Entonces, está bien, cuidemos el medio ambiente y todo, pero la gente que vive ahí también merece tener una calidad de vida. Entonces, tenés que unir y tenés que dar obras para eso. Pero ya de vuelta, obras que sean amigables y que nos permitan solucionar todos los problemas. ¿Sí? Pero, obviamente, esto hay que seguir trabajando y haciendo educación, educar, porque es importante para todos. ¿Sí? Lo que queda ya claro en muchos ámbitos que con la ideología clásica no podemos. ¿Sí? Necesitamos el aporte de los nuevos conceptos. ¿Sí? No, y pensaba todo el agua que sacaron de los campos inundados que fueron al arroyo, que pasó en el arroyo con la subida del nivel. Porque todo ese volumen de agua fue a parar un arroyo que no estaba acostumbrado a recibir eso. Entonces, esto me soluciona esto, pero ¿qué pasa después allá? Eso Supongo que también todo se estudia, todo se estudia. O sea, supónganse, esto era lo peor que te puede pasar. Ahora, si vos a esto tenés habilitado descargas, esto no va a ser tanto así, porque ya de antemano lo fuiste vaciando. Y además esto se almacena y después escurre hacia el arroyo. Entonces le das tiempo a la crecida del arroyo a que pase y después llega a tu agua. O sea, eso es muy difícil de hacer entender. No solo a los productores, sino a los ingenieros. ¿Sí? Entonces, cuando uno hablaba del concepto de llanura y las distintas soluciones, como no había un criterio formado, no había una dinámica hídrica, fíjense una dinámica hídrica que diga, che, el agua es esto, o un modelo como les mostré, ese que figuraba, que te muestra, y eso ya tumba todas las teorías, en cualquier asamblea aparecía a mí me parece que el agua va para allá. Y cuando uno dijo a mí me parece, al otro le parece que también, y que va por allá, y ya está, no se hace nada. Porque a todos les parece que saben, en cambio, con herramientas finas, con herramientas tecnológicas, científicas, basadas en un estudio, uno lo muestra. Y lo que vos mostrás, enseguida ya queda certificado. Y es la manera de la toma de decisiones. ¿Sí? Perdón, me toqué la pregunta. ¿Puedo esperar?
Sí, Yo tengo un comentario en realidad medio como de abordaje conceptual y tratando como de divagar las preguntas anteriores. Eh, una vez escuché en Santa Fe esto de que a veces Vialidad no tiene como, no se da cuenta que también hace obras hidráulicas, ¿no? Y que a veces un terraplén, aunque no tenga intención, entonces, bueno, que hay ahí como una interacción en las ingenierías, porque de alguna manera están intercediendo en el paisaje, ¿no? Entonces genera un efecto, el deseado, y otros que a veces uno se da cuenta, a veces no. Y cuando vos decías esto de, bueno, eso es la naturaleza, ¿no? Como uno tiene la idea más clara de que las soluciones basadas en naturaleza las puede ejecutar activamente en la ciudad, porque vemos a la ciudad como el ambiente obviamente conectado por nosotros. En realidad eso no es la naturaleza, o sí, y la ciudad también. O sea, son todos sistemas socioecológicos. No hay como la naturaleza y la no naturaleza, ¿no? Entonces eso plantea un montón de desafíos, pero también la posibilidad de decir, bueno, si yo puedo pensar políticas de reducir la impermeabilización en ciudades, etcétera, etcétera, lo que sea de desarrollo urbano, también es importante, desde mi punto de vista, tener en cuenta que no es que la realidad es esa y es inamovible, sino que si de repente tenés un proceso de mediano plazo de repente el sistema productivo está levantando la napa y entonces tenemos, bueno, también se puede como, con políticas complejas y largas y demás, apuntar a modificar si vemos que es un problema, así como, porque la impermeabilización en ciudades también es un problema, que es una tendencia, es global, está establecido y sin embargo estamos haciendo cosas para que a poquito empiece a bajar, ¿no? Entonces, como nada, esto de, vos decías, cuando vemos el problema, planteamos obras, y sin duda la ingeniería tiene un rol súper importante ahí, pero también, de hecho, incidimos en el paisaje como un todo, entonces como que la obra es una parte, me imagino, imprescindible, pero lo que pasa en la matriz también es un factor sobre el que creo que se puede incidir, así como se puede en las ciudades. Bueno, lo modifica, ¿no? tenés toda la razón en la ideología y en el pensamiento. Ahora, cuando vos vas al pueblo, ¿cómo le decía a Santiago del Estero que deje de sacar, de que deje de desmontar? No, tiene que ver por eso, con interacción, así como él interactúa con realidad, de repente quieren Hay interactuar con leyes, industria, hay leyes, industria o... leyes de bosque, tenés de todo. Ahora, ¿cómo lo regulás? Y es difícil. Entonces, vos, o sea, te digo porque acá había muchas discusiones de sectores que decían, no, no tenemos una obra así. Queremos que cambien el uso del suelo, que cambien esto, que cambie la producción, que cambie acá. Y así estuvieron 15 años. Y no pasó. Es más, se incrementó. Vos ves que Santa Fe deja de hacer el proceso porque no le quedaba más que desmontar. Realmente eso, vos ves que se frenó porque no desmontó más, porque no había más nada que desmontar, y arrancó Chaco y Santiago del Estero a desmontar, a desmontar. Entonces vos decís, no va a parar. Bueno, en Córdoba, que ya estaba desmontado antes que Santa Fe, probablemente ahora tiene una ley de forestación obligatoria, digamos. Y hay un programa provincial que está como apuntando, y eso tiene que ver con subir la biomasa, para aumentar la evaporación y, entre otras muchas cosas, solucionar problemáticas hídricas que traen con él. Sí, Eso es como una cuestión de plazo temporal, digamos. Es Nada todo, inmediato. todo educación. ¿Para qué? Para que vaya generando conocimiento para poder hablar de decisiones y que se den cuenta. Es más, por ahí cuando te das cuenta ya está. Entonces, pero vos a esa gente le tenés que dar una solución. Que entra el agua. Pero en la proyección de mediano entra... Por ejemplo, para no intervenir otras cosas, lo que se hicieron puntualmente fueron, la prioridad era caminos transitables y las localidades con defensa. Eso era lo básico. Después seguiremos hablando. Pero lo básico era solucionar los problemas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo otro está... No le toca ni al hidrólogo, ¿no? Pero No, es un grupo